Dios cumpla su propósito por el cual lo ha traído en este día. Nosotros creemos en propósito más que casualidad. No es una casualidad que estén aquí. Hay un propósito divino en este día. Amén. Vamos a la escritura por cuestión de la cámara. Nos vamos a quedar sentados. Vamos a buscar la forma donde ubicar la cámara y pararnos. Lo más importante es parar el corazón. Así que pare el corazón. Gloria a Dios. Y escuche lo que el Señor quiere enseñarnos en el día de hoy. Voy a tratar de hablar pausado, porque lo más importante es que se entienda. Que no sean mis emociones, mi estilo de predicar que lo mueva a usted, sino que sea lo que usted está entendiendo por el Espíritu. Vamos a buscar Juan 8:7. El tema es: ¿qué tienes en mente cuando se habla del pecado? ¿Qué tienes en mente cuando se habla del pecado? Gloria a Dios. Este tema del pecado queremos hacerlo sin muchos términos que se usan dentro de las congregaciones, sino que queremos dar a entender esto para que usted aprecie el sacrificio de Cristo en la cruz. Voy a repetir eso una vez más. Queremos dar a entender este tema para que usted y yo podamos apreciar el sacrificio de Cristo en la cruz. Esa es la intención, ese es el espíritu del mensaje. No es que vamos a aprender de esto. Juan 8:7, también voy a leer Primera de Juan 3:9. Juan 8:7 dice: y como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin, ¿cómo? Sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ustedes saben, ¿cuántos saben acá de qué se trata ese verso? ¿Verdad? De aquella mujer que fue sorprendida y la trajeron, y los religiosos de la época querían tirarle piedra. Sin embargo, Jesús dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica hábito, diga conmigo, hábito de pecar. Hay un hábito de pecar. Pero dice la Biblia: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Que Dios nos ayude con esta palabra. Extienda su mano, ore por mí. Padre, sí, Señor, sí, ore en serio, ore por mí. Padre, ayúdanos con esta palabra a entender el espíritu de esta palabra, la razón por la cual tú nos la quieres hacer recordar y algunos enseñándonosla, para que podamos valorizar la obra de Cristo muriendo por nosotros en la cruz de Calvario. Gracias, Señor, por este momento que tú abres nuestro entendimiento, que tú abres nuestro corazón, lo abrimos para que tú, Señor, ponga tu palabra en nuestro corazón y dé fruto a 100 por 1. Gracias, Señor, por ser tan maravilloso. Gracias, Señor, por ser tan poderoso. Tú vives y reinas, Padre amado. Gracias por esta iglesia bendecida. Gracias, Señor, por esta iglesia llena de tu presencia, llena de tu gracia. Gracias, Señor, gloria a Dios, porque tú señalas esta iglesia con bendición, con gracia. Gracias, Señor. Padre, creemos en la multiplicación. Creemos, Señor, oh gloria a Dios, en que cada día tú estás con nosotros. Padre, gracias porque el enemigo no tiene parte ni suerte con esta congregación. Aquí se restauran los corazones. Hay vida, hay una impartición de vida. Y no cualquier vida, sino vida del Espíritu, vida eterna, vida que trae esa gracia. Gracias por Jesús, gracias por su obra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén
Amén, amén. El tema es, ¿qué tienes en mente cuando se habla del pecado? Me gustaría preguntarle a cada uno qué tienes en mente, pero lo voy a dejar eso en la clase los miércoles. ¿Qué tenemos en mente? Porque ya escuchamos a personas hablar del pecado, levantan la mano con un odio y le dicen a Omega, prepárate. Y levantan la mano y fulano y empiezan a mencionar el nombre, gloria a Dios. Y esos son sus estilos, esos son, y yo no vine a decir que está mal ni es que está bien, simplemente queremos llevar esta palabra con un entendimiento donde podamos comprender este asunto del pecado. En el verso 7 que estamos leyendo, claramente están los hombres en una posición de juez. ¿Qué están haciendo ellos? Juzgando. Se han levantado para juzgar y condenar. Eso le gusta al ser humano, ¿verdad que sí? Que nos gusta juzgar y nos gusta condenar. Rápidamente juzgamos, rápidamente condenamos. Pero fíjese esto, vamos al verso 10. Vamos al verso 10 y el 11. Estamos en Juan capítulo 8. Vamos al verso 10 y 11. Dice, enderezándose, ese Jesús, hablándole a ellos, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino solamente a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te acusan? Ella dijo, ¿ninguno te acusa? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El hombre está en una posición de condenación, en una posición de acusar, de juicio. Sin embargo, Jesús, manifestando una gracia sobre ella, le dice, bueno, yo tampoco te condeno, pero hay una palabra, dice, vete y no peques más. Porque el hombre le gusta juzgar, el hombre le gusta condenar como si tuviéramos nada. ¿Alguien está aquí en esta hora? Nos encanta señalar como si no tuviéramos algo, como si fuéramos súper perfectos. Ahí es cuando se daña la religión, porque el religioso, ¿qué hace? Nos hace creer que son súper perfectos y cuando fallan nosotros no, nos caemos casi con ellos. Es como hay una frase en el mundo que dice, se le cayó el santo. ¿Verdad que sí? Se le cayó el santo. Entonces, Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seas juzgado. No juzguéis para que no seas juzgado. La mujer estaba recibiendo, diga conmigo, estaba recibiendo gracia. Una gracia de Dios. Pero se le dijo, en medio de esa gracia que ella estaba recibiendo, se le dijo, vete y no peque más. Indicando esto, que sí recibimos gracia del Señor, pero la gracia no es una licencia para pecar. La gracia no es para que yo siga pecando. La gracia es para aprovechar el perdón de Dios e irme y no pecar más. Entonces, amado, la mujer recibió gracia y Jesús le dijo, vete y no peques más. Estamos hablando del pecado de una manera no como siempre usted está acostumbrado a oírlo, a escucharlo. Según el grupo religioso o cristiano que nosotros pertenecemos o podamos pertenecer, vamos a hablar del pecado. Cada grupo habla del pecado de una forma, pero no quiero hablar ni siquiera de tu pecado. No quiero identificar tu pecado, no quiero identificar los míos. No quiero ser de lo que hablan del pecado ajeno.
¿Alguien está aquí en esta hora? Descuidando el personal. Porque de eso era lo que Jesús estaba viendo en la época que Él llegó. Veía a quienes podían juzgar el pecado ajeno, pero no trataban con su pecado personal. De hecho, ¿cuántos quieren saber cuál es el pecado que más molesta? Ah, nada más ella, gloria a Dios. Déjame, ¿cuántos quieren saber? Amén. Ahora sí, gloria. Gloria. El pecado que más molesta es el que hace el otro. Ese es el pecado que más te enoja, el que hace el otro. Lo vemos en el caso de David. David cometió tremendo pecado y se fue a su casa tranquilo a dormir. Y estaba tranquilo hasta que vino el profeta. Pero el profeta fue sabio y el profeta no le dijo, tú pecaste, tú hiciste esto. Empezó a enseñar. No, el profeta fue sabio. Yo creo que la sabiduría del profeta tenía que ver que a quien él le iba a decir o declarar su pecado era un rey. Era un rey, tenía que tener cuidado. Gloria a Dios. Ir a un rey y decirle, tú pecaste, un rey. Había que tener sabiduría. Entonces, ¿qué hizo el profeta? El profeta no le dijo a él, tú pecaste. El profeta lo que hizo fue que le describió un pecado y David se enojó. ¿Sí o no? ¿Cuántos se recuerdan eso? Le describió un pecado y David se enojó grandemente y dijo, y estaba enojado, y el profeta le dijo, David, ese hombre eres tú. Yo no sé a qué distancia se lo dijo, pero yo creo que se lo dijo a una esquina. Ese hombre eres tú, David. ¿Alguien está aquí en esta hora? ¿Cuál es el pecado que más molesta? El que comete al otro, pero debiera molestarnos el que cometemos nosotros. Yo creo que debemos, como dice una canción, debemos empezar con el hombre del espejo, the man of the mirror. Gloria a Dios. Qué bueno que ustedes nunca escucharon a Michael Jackson. Él decía eso en inglés, the man of the mirror. Gloria a Dios. Entonces, amado, Jesús habló de una paja en un ojo, pero habló de una viga, algo grande. Entonces, ¿qué dice Mateo 7:5? Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verá bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Saca primero, gloria a Dios, eso grande que tú tienes antes de tratar. Pero de eso se trata muchas veces el espíritu religioso, de sacar las pequeñas faltas del otro, pero con tremenda viga que se tiene en el ojo. Los religiosos de la época de Jesús, amado, trataban el asunto del pecado, porque yo creo que sí, la iglesia trata el asunto del pecado. Estos tipos de mensajes hay que llevarlo a un laboratorio espiritual, hay que llevarlo a la oración, hay que llevarlo a la búsqueda, hay que indagar acerca de esto, porque sí tenemos que tratar con el pecado. Porque si no tratamos con el pecado, entonces, ¿qué tipo de iglesia vamos a hacer? ¿Qué tipo de creyente vamos a ser? Entonces, los religiosos sí trataban con el pecado, pero el pecado se debe tratar, no se debe ignorar, y el pecado se trata con las personas. Tratar con las personas para que cambien su manera de vivir. Pero esto debe ser más que un trato religioso, es una atención del espíritu, porque hay algo en el pecado y es que el pecado nos separa de Dios. El pecado trae grandes consecuencias. El pecado no es un juego, el pecado trae esos resultados que son de muerte. ¿Cuál es el resultado del pecado? Son muerte. Entonces, se debe sí tratar con el pecado. No establecerlo como una ley, sino dejar que el Espíritu Santo
trate con cada uno de nosotros en el área que fallamos. ¿Cuántos saben que hay un área que usted y yo necesitamos que sea tratado? Miren esto, Romanos, capítulo 6, anótelo lo que pudieron traer anotación. Romanos 6, versos 22 y 23. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, indicando esto que soy libre del pecado y ahora soy siervo de Dios. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea, amado, el asunto de la santificación no ha sido cancelado. Todavía tenemos que dar el fruto de la santificación. El problema, antes de continuar, el problema es que cuando hablamos a veces del pecado, usted puede estar pensando diferente. Yo puedo decir, deje el pecado y quizá alguien dice, ay, voy a tener que dejar el café. ¿Sí o no? Es el lío que hay. Que dejen el pecado, voy a tener que dejar el café, porque para algunos el café es pecado. Yo me recuerdo cuando yo empecé en esto de los 12 años, yo me recuerdo que decían que beber soda era pecado. Parece que tenían razón, porque mira, hoy eso mata. Quizá debimos enfatizar el asunto de salud más que decir que es un pecado. Y hay cosas, amado, que se identifican como pecado que no las son, que no lo son. Y hay cosas que son pecados que se identifican como que no lo son. O sea, hay algo que debiéramos definir primero lo que es pecado. Ahora, ¿qué dice? Tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna, porque la paga del pecado, ¿qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte. O sea, el asunto es serio. El asunto del pecado es serio. Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué estamos viendo aquí? Número uno, el pecado ata, el pecado impide que demos el fruto de la santificación y el pecado trata de detener la vida. Fíjese que de que entró el pecado en el hombre que fue creado, en el principio, entonces empezó a detenerse la vida larga. Empezó a detenerse la vida. Después Dios llega a una conclusión, se recuerdan de Matusalén, se recuerda de los que duraban 900 años. Después Dios llega a una conclusión por el pecado, porque ya él no podía soportar más al hombre pecando todos los días de su vida, todos los años de su vida, el hombre pecando. Entonces Dios decide y dice, bueno, el más viejito va a ser de 70 y el más robusto será de 80. ¿Cuántos lo han leído en las Escrituras? Se reducen los años por el pecado. Se reducen los años. Entonces, antes la gente duraba hasta los 50, duraba hasta los 40, no muy lejano. Y Dios en su misericordia trajo la medicina. Y el hombre ahora está durando 80. Yo no sé cuánto vamos a durar lo de esta generación. Gloria a Dios, pero ya esos viejitos de 80, de 90, gloria a Dios. Entonces, el asunto del pecado es grave porque la paga del pecado, ¿cuántos lo leyeron? La paga del pecado es muerte. Y el pecado te ata, el pecado detiene tu vida. Hay cosas maravillosas que usted y yo no la estamos viviendo porque no damos al blanco. ¿Qué quiere decir dar al blanco? Pecado, en una definición, significa no dar al blanco, errar, no lograr. ¿Se recuerdan esos dardos que usted tira y hace y dar al blanco? Cada vez que usted no da al blanco, eso es lo que significa pecado. Y a veces en la vida como que no damos al blanco. Estamos concentrados en otra cosa, no damos al blanco. Entonces hay cosas que nos debiera ir mejor, pero a veces por no estar centrado en lo que debemos estar centrados, por no estar en la búsqueda que realmente merece,
no damos al blanco. Entonces hay cosas en la vida, gloria a Dios, que la vemos salirse del control por causa de eso mismo, por no dar al blanco. Vamos a decirlo de una manera clara, por el pecado. Por el pecado. Por causa del pecado, el mundo está como está. Por causa del pecado y así sucesivamente. Entonces, diga conmigo, el mundo. El mundo enfrentó una enfermedad. ¿Se recuerdan? Esa enfermedad era una enfermedad invisible. No se veía. ¿A dónde nos podíamos esconder? Sino en la presencia de Dios. Y esa enfermedad invisible solamente se podía identificar por aquella gripe, por aquellos síntomas y por la muerte. Se podía identificar por los síntomas y la muerte. Asimismo es el pecado, a veces está invisible, está oculto, no se ve, pero se identifica por los síntomas, se identifica por la muerte espiritual de la persona. Entonces, el pecado se hace visible en los males, se hace visible en los síntomas, se hace visible en la muerte espiritual. Entonces, esa gran enfermedad que nosotros luchamos nos puso en incertidumbre. Entendíamos que no había cura y la gente muriendo y la gente. Entonces, definitivamente el pecado es un problema que así como el COVID debe ser resuelto. El pecado debe ser resuelto. Pero qué bueno que en la obra de Cristo se resolvió el pecado. Cuando usted venga el miércoles, le voy a enseñar algo, y es que hay una diferencia entre el pecado y los pecados. ¿Cuántos se la conocen eso? Hay una diferencia entre el pecado y los pecados. El pecado viene siendo la raíz. Los pecados viene siendo el fruto. Entendiendo esto, podemos entender varias citas en las Escrituras que habla de el pecado y de los pecados. Vamos a primera de Juan 3, 4, 5 para ir avanzando. Dice, todo aquel que comete pecado, primera de Juan 3, 4 y 5, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque recuerde que siempre le digo que esto es un asunto legal. El problema del pecado es un asunto legal. Dice, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció, Cristo, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Nuestros pecados en plural. Y no hay pecado en Él. Cristo apareció para quitar el pecado. ¿Por qué? Porque ya pecado es infracción de la ley. Usted cometió un delito, quebrantó la ley. Entonces usted está en emergencia. Entonces, cuando usted tiene un problema legal, usted necesita resolver eso lo más pronto posible. Entonces, el asunto del pecado es un problema legal. Fíjese que lo que hemos leído dice que es infracción. El pecado es infracción de la ley, es quebrantar la ley. Pecado es quebrantar la ley de Dios. Y ese problema es feo. No hay problema más terrible que tener un problema legal con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, pero ese problema legal dice que Cristo apareció, el verso 5, ¿lo tienen ahí? Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Cristo apareció para quitar ese problema. ¿Cuántos sienten alivio en esta hora? Levante su mano y diga, Padre, gracias porque el problema era feo, gloria a Dios, pero en Cristo hay solución, en Cristo hay esperanza. Gloria a Dios.
indicando eso, nosotros teníamos un problema grave y legal. Muy, muy grave. Entonces, las evidencias nos condenaban porque seguíamos pecando. Las evidencias que nos condenaban es precisamente el pecado. Porque sin pecado no hay razón para ser condenado. Si no hay pecado, no será condenado. Y Cristo vino a quitar el pecado para que los que están en Cristo no sean condenados. ¿Qué dice Romano? Gloria a Dios. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor? Dice, ese es el plan de salvación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cristo apareció y quitó el pecado. Fíjese que la Biblia dice que lo quitó, no que lo cubrió ni que lo escondió. Porque Cristo no tapa pecado, ni oculta pecado, ni celebra el pecado. No dijo Cristo, bueno, tírenla así, legalmente tienen el derecho de tirar la piedra. ¿Dijo que la tire o no lo dijo? Pero él dijo, puso una condición y dijo, bueno, pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Miren el Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista vio a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ellos estaban entendiendo ese lenguaje. ¿Por qué? Porque ellos practicaban eso. Practicaban sacrificio de un cordero para cubrir pecado, entonces Juan, lo que Juan está diciendo es algo serio en su tiempo. He aquí el cordero, lo que Dios va a usar para salvarte a ti. Mira el que está a tu lado y dile, Cristo es lo que Dios usó para salvarte a ti. Indicando esto que cuando Juan vio a Jesús como el Cordero de Dios, estaba viendo la revelación de lo que se hacía en el Antiguo Testamento. El problema de las cosas que hacemos es que se queden como parte de nuestra religión. La revelación de lo que estaban haciendo en el Antiguo Testamento fue revelada en Cristo. Entonces, todo ese sacrificio que hablaba del perdón de pecado, estaba hablando de Cristo, de que Cristo iba a venir por mí, no me dejes solo, Cristo iba a venir por mí. Alguien tiene que decir por mí también, pastor. Cristo iba a venir por cada uno de nosotros y morir, gloria a Dios, y ser el sacrificio de Dios. Fíjese que la Biblia dice que Cristo es el Cordero de Dios. Voy a proclamar en esta hora, Cristo es el Cordero de Dios. Creo en Cristo, creo en la obra de Cristo y por eso tengo la seguridad de una salvación tan maravillosa en Cristo Jesús. Entonces, el sacrificio del Antiguo Testamento estaba hablando de que el pecado no se puede quedar así. Voy a repetir eso. Los sacrificios del Antiguo Testamento estaban hablando de que el pecado no se podía quedar así, porque el pecado no se puede quedar así. Alguien tiene que morir. Alguien tiene que morir. Alguien tiene que sacrificarse. Alguien tiene que dar su vida. Entonces, esos animales que se sacrificaban, gloria a Dios, estaba hablando de lo que estaba a punto de pasar, de lo que iba a pasar, gloria a Dios, para que el Padre nos pudiera perdonar y nosotros salir, gloria a Dios, en victoria y salvado de una condenación eterna. Yo sé que estos mensajes son aburridos, gloria a Dios. Son un poquito así, no entretienen,
Gloria a Dios. Pero son necesarios. Tienen que estar en nuestro espíritu. ¿Alguien está aquí en esta hora? Mis amados, es casi imposible pecar sin consecuencia. Es casi imposible pecar sin consecuencia. En la práctica del Antiguo Testamento veíamos lo que los sacrificios por nuestra culpa. Cristo es el Cordero de Dios que se sacrificó como parte del plan de Dios para salvarnos de la consecuencia. ¿Alguien está aquí en esta hora? ¿Cuál consecuencia estoy hablando? De una eterna condenación. Cuando vemos todo esto, algunos pueden malinterpretarlo y decir, tengo licencia para pecar o tengo libertad para pecar, pero no la tenemos. Todo, amado, lo que está enseñándonos esto, toda esta enseñanza es para que no pequemos, no para pecar. Primera de Juan, capítulo 2, 1, 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Oh, tenemos abogado. Porque ellos tenían un abogado con la casa. Diga conmigo, porque el caso era serio. Y si la Biblia dice que tenemos abogado es porque tu caso es serio. Pero no te preocupes que él no pierde un caso. Levante su mano, diga, gloria a Dios, mi caso está ganado, gloria a Dios, porque Cristo no pierde un caso. Dice que Él es la apropiación por nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El Evangelio es una notificación. ¿Cuál es la notificación? Puede ser salvo. El mundo necesita ser notificado que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay esperanza. ¿Alguien está aquí en esta hora? Mis amados, Cristo en la cruz es el acto de amor más grande de parte de Dios para un pecador como yo. Pablo decía, de quien yo soy el primero. Cristo murió por todos nosotros, los pecadores, de quien yo soy el primero. De parte de Dios, Cristo es ese regalo de amor y esa expresión de amor para un pecador. Indicando esto, que la muerte en la cruz era más que un hombre derramando su sangre. Era más que aquella visión que tenían las personas que veían a ese hombre desangrándose después de haber sido agolpeado, herido. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús sabe cuál era la consecuencia del pecado. Por eso estaba dando su vida por cada uno de nosotros. Es más, amado, que estar derramándose allí. ¿Qué estaba pasando en la cruz? ¿Qué era lo que se estaba viendo? ¿Qué era lo que entendían ellos? Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestro pecado. Más que un hombre desangrándose, muriendo en una cruz, estaba alguien llevando nuestro pecado. Yo siento alivio en este día, no sé si usted siente lo mismo. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida hemos sido sanados. Diga conmigo, soy libre de todo pecado. Declárelo en esta hora, soy libre de todo pecado. Tengo la vida del Cristo resucitado. He nacido de nuevo. He triunfado sobre el pecado. Me niego a pecar. Diga conmigo, me niego a pecar. No quiero fallarle a Dios. Quiero vivir una vida que le agrade al Señor. Y eso es posible en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el Cordero, Cristo en la cruz, derramando su sangre.
Y dice 1 de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así era Cristo, un cordero, el sacrificio de Dios. Ahora, en lo que la hermana pone una musiquita ahí, gloria a Dios, para que se terminen de dormir algunos. No, yo sé que están atentos, gloria a Dios. Yo cuando voy a otro lado a predicar, yo le advierto, gloria a Dios, que yo subo la voz cuando veo que se están durmiendo. Lo que pasa es que yo predico alto. Los que me conocen saben que yo predico alto. Subo la voz, gloria a Dios. Miren esto. ¿Cuántos saben que Cristo es el león de la tribu de Judá? Cristo, como el león de la tribu de Judá, podía quedarse volcando mesas en el templo. Cuando Cristo entra al templo, se dio cuenta del pecado del templo. ¿Y qué empezó a hacer él? A ese Cristo no lo queremos mencionar, pero es un Cristo que está volcando mesa. ¿Qué es lo que dice las Escrituras? Que Jesucristo empezó y dijo, ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones, pero dijo, mi casa será llamada casa de oración. Casa de oración, casa de clamor, casa de busca, no de robo. Aquí el énfasis no debe ser el dinero. No debe ser el énfasis las cosas materiales. Mi casa será llamada lugar de oración, lugar donde yo hablo con Dios, lugar donde junto a mis hermanos nos reunimos para bendecir al Padre, adorar al Padre. Jesús podía quedarse volteando mesas, pero ¿sabe lo que pasa? Un Cristo que o mi persona nos quedamos mirando las mesas a los hermanos. ¿Sabe lo que pasa? Que en un mes volverán a levantarse las mesas y pasará lo mismo, porque gloria a Dios, a veces el problema no son las mesas, es una naturaleza que no ha sido transformada, es una naturaleza de pecado que porta el hombre. Pablo decía, el pecado que mora en mí, eso es lo que hace que yo levante mesa y en esa mesa haga negocio con lo de Dios. Y en esa mesa me convierte en un negociante de la fe. Y en esa mesa, gloria a Dios, se pueden volcar las mesas, pero vuelven y se levantan. Yo puedo venir violentamente y decirte, no haga esto. Y usted salir ofendido y ya no hacerlo aquí y hacerlo allá. ¿Alguien está aquí en esta hora? Gloria a Dios. Puedo volcarle las mesas que están en su corazón, pero ¿sabe qué? Llega a tu casa y vuelve y la levanta. Y vuelve y se levanta. Por eso es que hay gente que lucha con algo que se les repite una vez más y otra vez. No se trata de volcar las mesas. No se trata de lo violento que sea el pastor. Aunque a veces tenga que poner la cara seria. ¿Alguien está aquí? Sí. Pero no se trata de eso. Autoridad no es cuánto yo arrugo la cara. La autoridad no es arrugar la cara. No es mirarte mal. Yo me recuerdo que así era que nosotros hacíamos, mirábamos mal. Y digo, uy, ¿qué autoridad tiene? No, está aburrido. No es autoridad, es que estás aburrido. Sonríe que Cristo te ama. ¿Alguien está aquí en esta hora? O sea, el punto no es virar las mesas. El punto es morir por tus pecados. Quitar el pecado. Quitar el pecado. ¿Y cómo se quita el pecado? No virando las mesas, sino con la sangre de Cristo Jesús. ¿Alguien está aquí en esta hora?
Gloria a Dios. Lo que va a traer cambio a tu vida es que tú conozcas a ese Cristo que fue crucificado y derramó sangre por ti, pero se levantó para que tú te levantes. Se levantó para que tú camines en victoria. Se levantó, gloria a Dios, para no tener que sacudir tu casa. No tiene que ser sacudido mi hogar. No tengo que ser sacudido en mi salud para buscar a Dios. Estoy conociendo a aquel que quita el pecado, aquel que quita mi falta. Estoy, gloria a Dios, conociendo a aquel que murió y resucitó por mí. Si conoces al Cristo resucitado, te levantas con poder, te levantas transformado, te levantas diferente. Gloria a Dios, porque aquel que conoce a Cristo se le da el Espíritu Santo. Y el que tiene el Espíritu Santo tiene poder para decirle al pecado que no, para decirle a la maldad que no, para seguir en victoria. Alguien está aquí en esta hora. Aleluya. Cristo se podía quedar como león de la tribu de Judá. Pero cuando Juan lo vio en el cielo, lo vio como un cordero. ¿Qué? Lo vio como un cordero. Primero se habla de un león y cuando miraron, vieron a un cordero. Alguien está aquí en esta hora. Mira, vamos a la palabra, mira. Apocalipsis 5, 5 y 6. Miren qué interesante esto. Apocalipsis 5 y 6. Dice, el verso 5 dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Deja de llorar porque el león de la tribu de Judá ha vencido. No le llore al diablo, no le llore a los problemas, no le llore a la dificultad. El león ha vencido. Aleluya, gloria a Dios. Es más, Dios no ni ve ni oye tus lágrimas. ¿Qué, pastor? Por más que llore, no se resuelve nada. Gloria a Dios. Lo que va a resolver algo es la fe que yo tengo en aquel que ha vencido. Lo que mueve a Dios y mueve la montaña no son las lágrimas, es la fe en aquel que ha vencido. Alguien se me está durmiendo que empecé a abrir. Alguien está aquí a alzar la voz. Alguien está aquí. No llores, levántate. Créele, el león de la tribu de Judá ha vencido. Ha vencido para que yo tenga victoria en mi casa, con mis hijos, en mi matrimonio, para que tenga victoria financiera. Alguien tiene que decir amén en esta hora. Sí, victoria financiera, sí, victoria en la salud. Ha vencido el león de la tribu de Judá. Ahora, pero ¿dónde está la evidencia de esa victoria? No es que el león ha vencido solamente. ¿Dónde está la evidencia? Bueno, vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a leerlo una vez más. Para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un león. Así que dice, ¿qué dice? ¿Un león? ¿Qué dice? Un cordero como inmolado. Gloria a Dios. ¿Sabe dónde está tu victoria? Gloria a Dios. Cada vez que el Padre, gloria a Dios, mira al cordero inmolado, gloria a Dios, te ve en victoria. Alguien tiene que celebrar eso, gloria a Dios. Cada vez que el Padre te ve en victoria, tiene que mirar el cordero inmolado, porque el cordero inmolado es la evidencia en el cielo de tu victoria y de la derrota de Satanás y de todo lo que se te opone.
Aleluya, alguien tiene que celebrar eso en alto, gloria a Dios, aleluya, aleluya, la victoria, gloria. El enemigo sabe que la evidencia de tu victoria ya papá la tiene. Por lo tanto, oro al Padre para que usted y yo no vivamos por debajo de nuestra victoria. No viva menos de lo que te corresponde. Hay victoria en Cristo Jesús. ¿Qué debemos hacer entonces con todo esto que estamos aprendiendo? Entienda con claridad que Cristo murió por nuestro pecado. 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entienda, amado, que Cristo es la justicia de Dios y viva la bendición de ellas. Vamos a vivir en la justicia que es Cristo Jesús. No viva en derrota. Te prohíbo que viva en derrota. Te prohíbo que viva en fracaso. Diga conmigo, me niego a vivir la maldición de la tierra. Diga, me niego a vivir, gloria a Dios, por debajo de mi victoria. Me niego, niéguese en esta hora, gloria a Dios. Por lo tanto, gloria a Dios. Todo esto es dándole la oportunidad al hombre de arrepentimiento. Podemos arrepentirnos porque el Padre nos da el Espíritu Santo para que no pequemos. Para que no pequemos. Así de simple. No es que no toque, que no maneje, no haga esto, no. Ya internamente hay algo que te da victoria para que no haga lo que al Padre no le agrada. Miren Hechos 2:32 dice: Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el don. Hay un don que te ayuda, el don del Espíritu Santo, para que camine en victoria. Asimismo, ahí sentado, incline su rostro, hable con Dios en esta hora. Dígale: Señor, hable con Dios en su propia palabra. Dile: Señor, yo he entendido esta palabra. Tú me das victoria en Cristo Jesús. He entendido, Señor. Necesito que me dé esa victoria que viene de ti. Porque tuya es la alabanza, tuya es la adoración. Señor, te reconozco como Señor. Tú eres el Señor de nuestras vidas. Tú eres el Señor. Dice tu palabra que cerca de nosotros está la palabra. Está en nuestra boca, está en nuestro corazón, para que confesemos con la boca que Cristo es el Señor. Cristo, tú eres el Señor de nuestra vida. Creemos, Señor, que Cristo fue levantado de entre los muertos. Creemos, Señor, con el corazón, creemos en la justicia que hay en Cristo Jesús. Confesamos, Señor, salvación y vida eterna sobre nuestra vida. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que todo aquel que en Él cree no se va a perder. Confesamos, Señor, porque dice tu palabra que el que creyere no será avergonzado. Señor, tú eres el Señor. Tú eres nuestra esperanza. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Porque el pecado, gloria a Dios, me hace agradecer más la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque el sacrificio en la cruz de Calvario por mi salvación fue para quitar el pecado, para quitar el problema legal que teníamos. Gracias, Señor. Tú eres maravilloso. Tú vives y reinas.
por siempre. Gracias, Señor. Gracias porque por el Cordero inmolado tengo la evidencia de mi victoria. La tiene el Padre. La tiene el Padre. La tiene el Padre. Recibo la obra de Cristo. Recibo la obra de Cristo. Todo lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario lo recibo en esta hora. Recibo y a la misma vez recibo ese poder que me libra de todo mal. Recibo ese poder que me hace caminar en victoria. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque Pablo vio todas estas cosas y decía que somos más que vencedores. Iglesia, ponte de pie. Gloria a Dios. Tú eres más que vencedor. Tú eres más que vencedor. La victoria de Cristo está aquí.